Entonces, acá lo valora reumatología con una resonancia corporal total que muestra múltiples adenomegalias, una esplenomegalia de origen a establecer y tiene osteomielitis aguda multifocal en metáfisis distal de fémur derecho que conecta la fisis y la metáfisis proximal de tibia derecha asociado a un absceso subperióstico y abscesos intraóseos, cloaca y tracto sinuoso que comunica a piel en tibia proximal. Y miositis en vasto intermedio, vasto medial y lateral de cuádriceps, en tercio distal de muslo y tibia anterior y en tercio proximal de pierna, hipoplíteo sin colecciones intramusculares. En el estudio de órgano blanco, entonces tenemos un ecocardiograma que era normal, ecografía renal normal, un parcial de orina que estaba bien, una ferritina que estaba en 25, sorprendentemente, una TGO en 111, una TGP en 157, bilirrubinas normales, tenía una IgD por encima de 100, tenía 122, tenía un perfil de anticuerpos antinucleares, uno en 320 con un patrón AC4, uno en 100 y homogéneo además, uno en 160 de un AC16 citoplasmático fibrilar filamentar. El resto de los inmunológicos eran negativos, tenía ENAS, DNA, perfil de SAF, todo negativo el resto. La carga viral parasitomegalo salió positiva, entonces infecto volvió a iniciar tratamiento y los estudios para toxoplasma y Epstein-Barr fueron negativos. Entonces le hicimos una biopsia de piel a esas lesiones y la biopsia de piel nos muestra, a ver si lo logro, un infiltrado, que es este que vemos acá, ay socorro, un infiltrado inflamatorio neutrofílico con algunos eosinófilos perivasculares que se ven mejor acá, ay, este es el vaso. Y aquí encontramos los eosinófilos perivasculares e intersticiales sin vasculitis, por lo cual nos hacen un diagnóstico de una dermatosis neutrofílica. Entonces, la dermatosis neutrofílica es una patología que acompaña a muchas de nuestras enfermedades reumatológicas. Tiene múltiples formas de presentación realmente. Se caracteriza por tener un infiltrado neutrofílico maduro intenso en cualquiera de las capas de la piel, epidermis, dermis o hipodermis, pero característicamente sin evidencia de infección. Como les decía, las lesiones pueden ser variadas, pueden ser urticariformes como la de nuestro paciente, pueden ser maculopapulares, pústulas, úlceras, pioderma gangrenoso, que es muy frecuente, lesiones granulomatosas o algunas similares a erisipela. Entonces, ¿de qué va a depender la presentación? De la profundidad donde se encuentren los neutrófilos. Entonces, si la tenemos en la epidermis, vamos a encontrar más pústulas. Si lo que tienen más infiltrado es dermis, entonces, que es la más frecuente para nosotros, vamos a encontrar SUID, el pioderma gangrenoso, enfermedad de BC, de hidradenitis, enfermedad de estilo IJ sistémica, en síndromes de fiebres periódicas, y si llega a la hipodermis, entonces podemos encontrar pioderma gangrenoso o una paniculitis neutrofílica. Ahí se ve un poco más en detalle las lesiones de nuestra paciente. Entonces, digamos que esa dermatosis la podemos encontrar en varias de nuestras enfermedades, pues pioderma gangrenoso, digamos que las lesiones no correspondían, ¿cierto? No se parecen en nada. Una enfermedad de BC, pues no era la edad, no tenía las úlceras, como que tampoco era la que nos importaba, una hidradenitis ecrina, pues tampoco, pero de pronto SUID podría ser una posibilidad. Entonces recordemos que el SUID tiene tres formas de presentación: el clásico, el relacionado a malignidad y el que está relacionado con medicamentos. El clásico tiene dos variedades, que es el idiopático y el otro que es secundario a infecciones, a vacunas, embarazos, desórdenes inflamatorios por disregulación inmune. Además, tiene un fenotipo variado también, pueden ser pústulas, celulitis, lesiones en dorso de las manos. No suele comprometer cavidad oral, aunque está reportado hasta en el 2% de los casos, pero sí mucha patergia. Fíjense que hasta 25% de los pacientes pueden tenerla y se acompaña de fiebre y síntomas constitucionales. Y en las autoinflamatorias se ve tan diferente el color en la pantalla y acá, pero bueno, entonces decíamos, una posibilidad importante es el síndrome de Maillard, ¿sí?
Tiene osteomielitis, tiene dermatosis neutrofílica, nos faltaba la anemia diseritropoyética, por eso le pedimos una valoración en oncohematología para que nos ayudara con ese diagnóstico diferencial. Recordemos que tiene una alteración autosómica recesiva en el gen LPIN2 que regula para el LNRP3. Entonces era una buena posibilidad en este paciente. La otra posibilidad era que tuviera un Candle. Entonces, recordar que tiene también una alteración autosómica recesiva en el gen PSMB8 por una pérdida de función. Recordemos también que tiene una alteración más en proteosoma y en interferón. Y estos niños van a ser dermatosis neutrofílica, lipodistrofia, visceromegalias y van a tener compromiso articular. Otra posibilidad de diagnóstico hubiera podido ser un CAPS. Entonces, para CAPS, recordemos que es una lesión autosómica dominante que tiene una alteración en el gen NLRP3 por aumento en la función y una ganancia de función, y tiene fiebre, exantema, compromiso óseo o articular, compromiso en sistema nervioso central y ocular. Entonces a nuestra paciente le pedimos resonancia nuclear magnética y le hicimos ver por oftalmología. Otra posibilidad diagnóstica podría ser el DIRA. También tenía dermatosis neutrofílica, pustular, osteomielitis, los reactantes de fase aguda muy elevados, pero las lesiones pues no eran como muy similares a las que tenía nuestro paciente, pero era una posibilidad. DITRA podría ser otra de las enfermedades que pudiéramos considerar. Schnitzler, pues aunque está dentro de las dermatosis neutrofílicas, pues digamos que el rango de edad no nos daba, más de pacientes de 50 años, entonces pues como que ese no salió. Y la dermatosis neutrofílica asociada a autoinflamación era otra enfermedad que nos, digamos, cuadraba dentro de los hallazgos que tenía nuestra paciente, con fiebre, con lesiones por dermatosis neutrofílica y el compromiso del estado general. Entonces, teniendo la paciente ya con fiebre, con la dermatosis neutrofílica, con una osteomielitis recurrente aséptica y una autoinflamación, pues dijimos, tiene que ser un autoinflamatorio con compromiso óseo. Bueno, entonces en las enfermedades autoinflamatorias podemos encontrar principalmente un mecanismo, o existen varios mecanismos por los cuales se puede ver afectado el hueso. Principalmente, ¿ya? Ahí. Ahí. Sí, voy a señalar con la mano mejor. Perdón, me hago por acá. Entonces, digamos que en el compromiso óseo a nivel de las enfermedades autoinflamatorias, una de las formas pues, más frecuentes o el mecanismo de acción principal, vamos a encontrar una activación de los osteoclastos, que esto básicamente va a ser secundario a un incremento en la diferenciación, en la proliferación y por supuesto activación de este tipo de células, y esto va a ser consecuente ¿a qué? Entonces primero pues vamos a encontrar, como vemos aquí en la primera célula, que es un monocito macrófago, ahí vamos a tener un incremento en la activación de los Toll receptor tipo 2 y tipo 3, secundario a un incremento pues, en el reconocimiento de los diferentes patrones moleculares, ya sea asociados a daño o asociados a patógenos. Esto va a conllevar a que vamos a tener un incremento en citoquinas proinflamatorias, principalmente el factor estimulante de colonia monocítico, interleuquina 1, interleuquina 18, factor de necrosis tumoral, lo cual va a llevar a un incremento en la activación o en la expresión por parte de las células dendríticas y de los monocitos del RAN ligando. Entonces el RAN ligando, como vemos acá en el osteoclasto, se va a unir pues, a su receptor específico y va a inducir toda la activación de los osteoclastos. Y consecuentemente pues vamos a tener la osteolisis y la remodelación ósea. Entonces en general en las enfermedades autoinflamatorias que comprometen hueso vamos a tener pues varias alteraciones a nivel imagenológico, pero como podemos encontrar acá en esta radiografía, esta lesión es una lesión osteolítica donde vamos a ver
esclerosis perilesional, también podemos encontrar en la gráfica B, y en las resonancias encontramos principalmente hiperintensidades que están relacionadas con el edema medular. Consecuentemente, podemos tener incremento o inflamación a nivel de los tejidos adyacentes. Esta radiografía, esta es la resonancia de nuestra paciente, pues desafortunadamente no se ve muy bien, pero esta primera flecha que vemos en la primera foto lo que nos muestra es la osteomielitis que se veía a nivel de la metáfisis distal del fémur. Esta no se ve muy bien, pero si me creen, acá se ve la osteomielitis en la metáfisis proximal de la tibia. La flecha acá lo que me muestra, recordemos que cuando nosotros reportaron la resonancia había un absceso superióstico, que es lo que se refleja acá, y la miositis del vasto, que también podíamos encontrar o que encontramos en nuestra paciente. Por supuesto, pues como ya lo mencionamos, durante toda la valoración evaluamos todos los posibles diagnósticos diferenciales que incluían enfermedades óseas, ya sea malignas o sea benignas, y enfermedades hematológicas, y por supuesto descartamos las más frecuentes, pues que son las osteomielitis de origen infeccioso. Teniendo en cuenta todos esos parámetros, quisimos seguir de pronto un algoritmo, algo que nos permitiera de pronto de una forma más académica poder llegar al diagnóstico definitivo de nuestra paciente. Entonces, seguimos este artículo que ya fue publicado en el 2014. Los autores lo que nos recomendaban era, vamos a evaluar todo el compromiso óseo y en general podemos tener dos grandes escenarios. El primer escenario son aquellas osteomielitis que no tienen una base genética, que son osteomielitis esporádicas. Entonces, cuando hablamos de estas osteomielitis esporádicas que no tienen una base genética, principalmente hacemos referencia a las osteomielitis crónicas no infecciosas. Ayer nos hicieron una charla excelente de osteomielitis crónica no infecciosa, pero acá simplemente no me voy a detener mucho, pero fíjense que la edad de inicio pues, de nuestra paciente no coincidía con la edad de inicio en esta enfermedad. Lo que sí quiero detenerme un poco, y es que recientemente se ha publicado, se ha descrito que en la osteomielitis no infecciosa podemos tener dos fenotipos de la enfermedad. Aquellos pacientes que solo tienen un compromiso limitado a hueso y el otro fenotipo que son las osteomielitis, en este artículo la denominan como osteomielitis compleja. Y esto básicamente hace referencia a aquellos pacientes que no solo tienen compromiso óseo, sino que tienen diferentes manifestaciones extraóseas. Y principalmente está relacionado con otras condiciones comórbidas, otras condiciones inflamatorias, que es importante tener en cuenta, y es que sí existen unas diferencias en estos dos fenotipos. Cuando hablamos de la osteomielitis limitada a hueso, principalmente el compromiso óseo va a ser a nivel de las metáfisis de los huesos largos. Fíjense en las osteomielitis complejas que hay compromiso, por supuesto, en las metáfisis de los huesos largos, pero es más frecuente encontrar pelvis, columna y clavícula. Y esto pues también es importante y también es llamativo, y es que habitualmente pues uno esperaría, si yo tengo un compromiso complejo, tengo no solo compromiso a nivel óseo, a nivel articular, tengo compromiso gastrointestinal o tengo compromiso articular, pues espero más inflamación. Y efectivamente ellos lo encontraron. Fíjense la gráfica, todos los que están en los cuadritos rojos son los datos que tuvieron significancia estadística en pacientes con osteomielitis compleja. Mayores niveles de recuentos leucocitarios, mayor elevación de la velocidad, mayor elevación de la PCR. Y algo que de pronto a mí me llamó la atención y es que yo hubiese esperado de pronto que entre más pequeño fuese el paciente, de pronto hubiese tenido mayor riesgo de tener un compromiso complejo, pero no. En este último cuadro vemos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre la edad de inicio de la osteomielitis compleja o la osteomielitis esporádica. Entonces continuemos, pasamos ya al primer escenario de las osteomielitis, que son osteomielitis esporádicas, y ya comenzamos con otro escenario, que son aquellos pacientes en donde pueden tener una enfermedad sindromática o en donde existe una base genética que me va a llevar a la enfermedad. Entonces ya lo habíamos mencionado, ya lo había mencionado Adrián en las anteriores diapositivas. Dijimos, ¿será que el paciente puede tener un déficit del antagonista del receptor de la interleuquina 36? Pero acuérdense que las lesiones en esta enfermedad son más pustulares, lo cual no coincidía con nuestra paciente. Pero acá, la edad de inicio, ¿será que estamos frente a un DIRA?
Entonces, en la parte de abajo vemos las características imagenológicas más frecuentes en el déficit del antagonista en el déficit del antagonista del receptor de la interleuquina 1, en donde vamos a encontrar balonización y sobrecrecimiento de las metáfisis de los huesos largos. Fíjense que estas imágenes son características. Vemos el ensanchamiento a nivel clavicular, vemos las lesiones osteolíticas, reacción perióstica y osificación heterotópica, que fíjense cómo podemos ver la deformidad a nivel articular. Pero si vemos estas imágenes, acuérdense de la foto en donde nos mostraron el exantema característico de nuestra paciente, completamente diferentes. Entonces en el DIRA tenemos más un exantema pustuloso, este puede ser localizado, puede ser generalizado, y la biopsia básicamente lo que nos muestran son pústulas intradérmicas con acúmulos de neutrófilos que van a formar microabscesos. Entonces definitivamente dijimos, por acá no es. La otra que también habíamos dicho, esta nos llama mucho la atención, podríamos pensar que nuestro paciente está estamos frente a un síndrome de Maillard. Entonces, la tríada característica de esos pacientes, osteomielitis crónica, el grupo etario correspondía a nuestros pacientes. Anemia eritropoyética, recordemos sobre todo para los residentes, generalmente vemos en el hemograma una anemia microcítica hipocrómica, y la diseritropoyesis básicamente hace referencia a que tengamos en una médula ósea mayor del 25% de glóbulos rojos binucleados o multinucleados, lo cual no estaba en nuestra paciente, y la dermatosis neutrofílica. Aunque esta es la triada típica que se describe en nuestros pacientes, fíjense que solo el 25% desarrollan esta triada. En esta tabla lo que vemos son reportadas las manifestaciones clínicas que se han descrito hasta el 2021, que fue la publicación de este artículo, de los 24 pacientes que he reportado a la fecha con síndrome de Maillard. Y si vemos, pues lo único que le faltaba a nuestro paciente era la neutropenia. Entonces en ese momento dijimos, estamos frente a un síndrome de Maillard, iniciamos AINES e iniciamos esteroide, pero me falta una cosa a mencionarles que ya se las voy a mostrar. Seguimos con la evaluación orgánica. A nivel del sistema nervioso central teníamos retraso en el desarrollo psicomotor. La resonancia, pues sí, nos mostraba una ausencia parcial del septum pelúcido, se descartó meningitis crónica, pero a nivel imagenológico no habían otras alteraciones inflamatorias. Acá entró Oriana y nos despistó muchísimo, porque la resonancia, Oriana dijo, no tiene uveitis, no hay vasculitis, pero tiene neuritis óptica bilateral. Y se confirmó con la resonancia que sí nos mostraba una neuritis óptica bilateral. Se descartó hipoacusia neurosensorial y, como vimos también en la primera diapositiva, también teníamos una falla de medro. Entonces acá dijimos, estamos frente a un síndrome de Maillard, definitivamente no nos cuadra la neuritis óptica, tenemos que seguir buscando. Y acá vamos a tener la línea del tiempo de cómo fue nuestra paciente inicial y cómo tuvimos el diagnóstico definitivo al final. Entonces recordemos, la paciente debutó con fiebre recurrente, un exantema cutáneo, inflamación osteoarticular, inflamación sistémica y la neuritis óptica. En ese momento, apenas nosotros la conocimos, iniciamos tratamiento con AINE. Cuando nos describieron la neuritis óptica, iniciamos pulsos de metilprednisolona, posteriormente continuamos con esteroide oral a 2 miligramos por kilogramo. En ese momento, a los 2 meses del seguimiento, cuando regresó a la consulta, ya habíamos tenido resolución de la fiebre, del exantema y la inflamación osteoarticular. Persistía con neuritis óptica, no había tenido ningún cambio con el esteroide y persistía con datos de inflamación sistémica. Como en ese momento nosotros dijimos, nuestro diagnóstico principal es un síndrome de Maillard, vamos a comenzar a iniciar tratamiento para este. Entonces ya comenzamos a pedir la antiterloquina 1, pero tuvimos pues dificultades administrativas al principio y como la niña tenía muchos datos de inflamación, iniciamos ciclosporina para tratar de controlar la inflamación. Posteriormente recibimos el estudio genético y encontramos o nos describían una variante patogénica en el NLRP3. Esto fue un exomatrío, entonces encontramos que la paciente tenía una variante patogénica de novo. Obviamente esto ya
nos cambió el diagnóstico y nos cuadraba la neuritis óptica. Entonces, en ese momento, decidimos no. Nosotros ya habíamos pedido el canakinumab, pero pues no nos lo habían autorizado, pero ya con este estudio molecular ya fue mucho más fácil que nos lo diera la EPS. Teniendo en cuenta esto, entonces listo, estamos frente a una crioperinopatía. Para los residentes es importante tener en cuenta que esto es un espectro de la enfermedad, en donde tenemos la forma leve y la forma severa, que era la forma de nuestra paciente. Fíjense que acá en esta tabla encontramos las manifestaciones clínicas más importantes o que se describen o que caracterizan esta enfermedad y que nuestra paciente las cumplía todas. Acá solo que les voy a hablar algo del compromiso óseo en el Sync-Anomid. Entonces vemos cómo tenemos una hipertrofia metafisiaria y epifisiaria, principalmente a nivel de la patela. Esto permite la formación ósea de osteocondromas. Generalmente es una artropatía también muy deformante. Miren la radiografía con las imágenes características de miga. Hay cierre tardío de la fontanela, hay abombamiento frontal, hay nariz sencilla de montar. Y esta es el reporte del Eurofiber, en donde nos describen las características clínicas de los 136 pacientes que hay reportados, eso fue en el 2015, que habían reportados en el registro del Eurofiber. Solo miren cómo el 86% de los pacientes tienen algún tipo de manifestaciones osteoarticulares. Las más frecuentes son mialgias, artralgias y artritis, y solo el 4% tiene manifestaciones severas. ¿Cómo se describen esas manifestaciones severas? Deformidad articular, sobrecrecimiento patelar, deformidad y erosiones óseas y las diferentes lesiones osteolíticas. En esta diapositiva vamos a encontrar el seguimiento de las alteraciones paraclínicas o los datos de la inflamación sistémica que veíamos en nuestra paciente. El primer dato que vemos fueron los paraclínicos que teníamos cuando la comenzamos a ver. La flecha verde hace referencia al momento en el cual iniciamos el esteroide. Recuerden que iniciamos pulsos y después comenzamos con una dosis de 2 miligramos por kilogramo. Hubo algo de mejoría. Acuérdense que el esteroide principalmente nos ayudó a controlar ¿qué? La fiebre, el exantema y el compromiso osteoarticular. Pero pues realmente no hubo nada de mejoría a nivel de los datos de inflamación. Entonces, en ese momento dijimos, hay que poner algo, intentamos canakinumab, pero no logramos en ese momento, entonces iniciamos ciclosporina. La ciclosporina nos ayudó un poco, ayudó a tener cierta mejoría en parámetros de inflamación, tuvimos un descenso en el recuento leucocitario, hubo un descenso en la velocidad de la PCR, pero sin que llegasen a la normalidad. Y algo que sí es muy importante, fíjense que la ferritina en la paciente nunca estuvo elevada. La anemia mejoró un poco y las plaquetas, realmente el recuento plaquetario, la trombocitosis en nuestra paciente ha sido el marcador persistente y ha sido el único que no hemos logrado reducir de forma pues como nos hubiese gustado. La flecha morada hace referencia al momento en el que le pusimos el canakinumab. Iniciamos con una dosis de 4 miligramos por kilogramo cada 4 semanas. Hubo mejoría en el recuento leucocitario, descenso de la PCR, descenso de la velocidad, algo de mejoría en la anemia. Miren las plaquetas, realmente sigue con trombocitosis. Y este último dato que vemos ahí representado fue la última valoración de nuestra paciente, que fue en noviembre del año pasado. En todo este tiempo hemos venido aumentando de forma progresiva el canakinumab. Digamos que en este momento, como persistía con datos de inflamación, acá ya llegamos a una dosis de 10 miligramos por kilogramo. Y ese es el último dato que les puedo mostrar porque no hemos visto el último control paraclínico después de esta última ajuste del canakinumab. Ahora, aparte de la inflamación sistémica, recuerden que el dato que persiste de inflamación hasta el momento del inicio del canakinumab era la neuritis óptica.